Nadie en la historia de la Legio XIV Gemina recordaba una escena semejante. Ocurrió en el año 172 después de Cristo, en las ruinas humeantes de Vicus Aquilae, un pequeño puesto civil en la hostil provincia de Panonia Superior. Allí, 60 legionarios, hombres curtidos en la brutalidad de la frontera del Danubio, hincaron la rodilla en tierra. Sus escudos, marcados por el fuego y la batalla, reposaban sobre el suelo cubierto de hollín. No se arrodillaban ante un legado, ni ante el estandarte del águila, ni siquiera ante una efigie del divino emperador Marco Aurelio. Sus cabezas, llenas de cicatrices y con la mirada endurecida por años de guerra, se inclinaban en un silencio inquebrantable y reverencial ante una muchacha de 16 años. Una muchacha plebeya descalza y ciega, cuyo honor acababa de nacer de entre las cenizas de su propio mundo. Un gesto que se convertiría en leyenda, pero cuya verdad era mucho más profunda y dolorosa de lo que nadie imaginó jamás. Para comprender el peso de aquel instante, es necesario retroceder, respirar el aire denso de Vicus Aquilae antes de que el fuego lo purificara todo. El asentamiento era un precario apéndice de vida civil pegado a los muros del fuerte legionario, un lugar donde el polvo de la llanura panónica se mezclaba con el humo constante de las forjas militares y los hogares. Al otro lado del gran río, la selva hercinia se extendía como una mancha oscura y amenazante, un recordatorio perpetuo de las tribus marcomanas y cuadas que acechaban más allá de los límites del imperio. La vida en Vicus Aquilae era un tenso crisol, soldados romanos de disciplina férrea, comerciantes de habla latina, lugareños de raíces celtas e ilirias, y las nerviosas familias de los auxiliares. La ley de Roma era aquí un fino barniz sobre antiguos miedos y rencores latentes, un orden frágil en el confín del mundo conocido. En este entorno de tensión contenida vivía Lucia. Su mundo no era de luz y sombras, sino de ecos, texturas y corrientes invisibles. Ciega desde los 5 años por una fiebre que también se llevó a su madre, su existencia se tejía en un radio reducido pero inmensamente rico. Se despertaba cada mañana con la cadencia rítmica del torno de alfarero de su padre, Sexto, un sonido que era para ella el verdadero amanecer. Su universo olía a tierra fresca y húmeda, a la aspereza de la arcilla cruda y al calor específico que emanaba del horno. Navegaba los caminos de su pequeña casa y de la plaza del mercado con una precisión que asombraba a los videntes, guiada por la memoria, el sonido y el tacto. Conocía a cada habitante no por su rostro, sino por el compás de sus pasos, el timbre de su voz o el aroma de su oficio, ya fuera el olor a cuero del zapatero o el metálico del herrero. La vida del optio Marco Valerio Corvo era el reverso exacto de la de Lucia. A sus 35 años, era un veterano de la Legio XIV Gemina, un hombre endurecido por innumerables campañas en la frontera. Su mundo era un dominio de disciplina rígida, de entrenamientos agotadores bajo el sol panónico, y de la constante ansiedad de bajo nivel que implicaba el servicio en el *limes*. Pasaba sus días instruyendo a reclutas imberbes, supervisando patrullas a lo largo del río y tratando de imponer el orden romano en un *vicus*, que a menudo le parecía una carga necesaria. Dormía en un barracón abarrotado, y su única familia eran los hombres de su cohorte, su *contubernium*. Marco había visto demasiada muerte para creer en la bondad simple, pero en su interior todavía ardía una brasa de las antiguas virtudes. La *gravitas* de un hombre que conoce su deber, y la *honestas* de quien se niega a traicionarlo. Aquella noche sin luna de finales de otoño el Danubio no fue una frontera, sino una senda helada para la muerte. Guerreros marcomanos, silenciosos como espectros surgidos de la niebla del río, cruzaron las aguas heladas y cayeron sobre el desprevenido Vicus Aquilae. El ataque fue una tormenta de fuego y acero. El mercado, construido principalmente con madera y paja, se convirtió en un infierno rugiente en cuestión de minutos. El pánico estalló, un caos de gritos y carreras ciegas. En medio de la masacre, la unidad de Marco Valerio Corvo quedó aislada mientras intentaba desesperadamente organizar la evacuación de los civiles. Fue entonces cuando una viga principal, devorada por las llamas, se derrumbó, sepultando la entrada de una tienda y atrapando al optio en su interior. El humo, denso y negro, era un sudario que asfixiaba y cegaba, una oscuridad más absoluta que cualquier noche. El amanecer en Vicus Aquilae no era un evento de luz sino de sonido. Lo anunciaba la *bucina*, la trompeta de bronce de la legión, cuya llamada larga y grave se derramaba desde las murallas del fuerte,
atravesando la niebla matutina del Danubio, y dictando el ritmo de cada vida. Para los hombres de la Legio XIV Gemina, era una orden, un latigazo metálico que arrancaba el sueño y anunciaba otro día de disciplina y sudor. Para los civiles del Vicus asterisco, era un recordatorio constante de quién ostentaba el poder, una nota ajena que se superponía a los sonidos más antiguos de la Tierra. Aquella llamada era la primera grieta que separaba el mundo del optio Marco Valerio Corvo del universo silencioso y táctil de la joven Lucía, dos existencias que, sin saberlo, orbitaban la una en torno a la otra, a punto de colisionar. Para Lucía, la llamada de la bucina asterisco era apenas un eco distante, una vibración sin significado en el aire frío de la mañana. Su verdadero despertar llegaba más tarde, con un sonido mucho más íntimo y profundo, el suave y rítmico giro del torno de alfarero de su padre. Era la música de su hogar, el latido del corazón de su pequeño mundo. Se levantaba de su jergón de paja y se movía con una seguridad que desafiaba su ceguera. Sus pies descalzos reconociendo cada tabla irregular del suelo de madera. El aire de la pequeña casa olía a arcilla húmeda, al humo frío de las brasas de la noche anterior, y al aroma terroso del pan de cebada que Sexto, su padre, ya había dejado enfriando sobre una piedra. Su día no comenzaba con la vista, sino con la inhalación de la familiaridad, con la certeza de un orden construido a base de texturas y olores. El taller de alfarería era el dominio absoluto de Lucía, un reino donde cada objeto tenía una voz y una temperatura. Sus dedos, finos y sensibles, conocían la diferencia entre la arcilla recién extraída, fría y maleable, y la que ya se secaba al aire con una superficie más áspera y polvorienta. Sabía, por el calor que emanaba de la pared de ladrillos, si el horno estaba en proceso de cocción, o si solo conservaba el calor residual de un trabajo anterior. Navegaba entre los estantes cargados de vasijas y ánforas sin vacilar, su memoria espacial era un mapa perfecto tejido con hilos de sonido y tacto. Mientras su padre daba forma a la arcilla en el torno, ella se sentaba cerca, amasando nuevas pellas, sus manos moviéndose con una gracia tranquila y concentrada, perdida en un diálogo silencioso con la tierra misma. Sexto, su padre, era un hombre tallado por el dolor y el orgullo. Su rostro, surcado de arrugas profundas, rara vez sonreía desde la muerte de su esposa. Todo su afecto, toda su ansiedad, se volcaban en Lucía, su única conexión con un pasado más feliz. La cuidaba con una devoción feroz, una protección que a veces rozaba la asfixia. Sus mañanas eran un ritual de silencios compartidos. Partían el pan de cebada, untándolo con un poco de queso de cabra, y el único sonido era el de la masticación y el distante pero incesante martilleo que llegaba desde la fábrica del fuerte legionario. Sexto odiaba aquel sonido. Para él, era el martillo de Roma, golpeando el yunque de su tierra, un recordatorio perpetuo de la presencia que, en su corazón, asociaba con toda su pérdida. Al otro lado del muro, el día de Marco Valerio Corvo comenzaba de forma brutal. La bucina asterisco, era una orden que le arrancaba de un sueño ligero y plagado de ansiedades. El barracón apestaba a sudor, a cuero húmedo y al aliento agrio de 8 hombres compartiendo un espacio minúsculo. Se vestía con la eficiencia mecánica de un veterano, la túnica de lana áspera, las sandalias de cuero grueso, y luego el peso familiar y opresivo de su cota de malla y su cinturón militar. No había rituales íntimos ni silencios compartidos. Su primera interacción del día era un gruñido a un recluta que se movía con demasiada lentitud, un recordatorio brusco de que en la frontera, la lentitud era una invitación a la muerte. Su desayuno era un puñado de grano duro y un trago de posca asterisco, el agua avinagrada que mantenía a raya la sed y la enfermedad. Sus días transcurrían bajo el sol implacable de la llanura panónica, en el campo de entrenamiento polvoriento a las afueras del fuerte. Allí, su voz, enronquecida por años de dar órdenes, se convertía en un instrumento de disciplina. Enseñaba a reclutas imberbes, llegados de Hispania, de la Galia, o de la propia Italia, a cómo sostener un escudo, a cómo clavar una jabalina, a cómo morir, sin deshonrar al águila. Su paciencia era escasa, su exigencia, absoluta. Veía en sus rostros asustados el reflejo de su propia juventud, pero el tiempo y la guerra habían erosionado cualquier ternura. Solo quedaba la dura necesidad de forjar a aquellos muchachos en armas capaces de defender el limes asterisco, la frágil línea que separaba el orden de Roma del caos que acechaba al otro lado del gran río.
Cuando sus deberes lo llevaban al *Vicus*, Marco caminaba con una rigidez que era tanto física como emocional. Veía a los lugareños, a los celtas e ilirios cuyos antepasados habían vivido en aquella tierra durante generaciones, como una carga. Eran una población que proteger sí, pero también una fuente de desorden, de disputas mezquinas, y de una resistencia pasiva que sentía en sus miradas esquivas, y en las conversaciones que se acallaban a su paso. Oía el latín bastardo de los comerciantes mezclado con las lenguas tribales que no entendía y sentía un profundo desdén por aquel crisol desordenado. Para él, eran el barro que se pegaba a las sandalias de Roma, necesarios para el camino, pero siempre una molestia que limpiar. A media mañana, Sexto solía llevar a Lucía a la plaza del mercado. Para ella, aquel lugar era una sinfonía caótica y embriagadora. No necesitaba ver los puestos para saber qué vendían. El aroma penetrante de las especias le indicaba la ubicación del mercader sirio. El olor agrio del cuero curtido la guiaba hasta el zapatero. El hedor a pescado seco la alertaba del puesto del comerciante que traía sus mercancías del sur. Reconocía a los legionarios no solo por el sonido metálico de sus armaduras, sino por el olor específico del aceite que usaban para pulir el metal. Su padre la sujetaba firmemente de la mano, pero era ella quien a menudo le guiaba, navegando aquel laberinto sensorial con una precisión que dejaba perplejos a quienes la observaban. La comunidad trataba a Lucía con una extraña mezcla de piedad y temor supersticioso. Para ellos, no era simplemente una niña ciega, era alguien tocado por los dioses, o quizás por los espíritus más antiguos que habitaban el bosque y el río. Una mujer podía acercarse y deslizar una moneda de cobre en su palma, murmurando una plegaria para tener buena suerte en el parto. Un granjero se apartaba a su paso, como si su mera presencia pudiera maldecir su cosecha. Los niños, con la cruel curiosidad de la infancia, a veces la señalaban y susurraban, hasta que sus madres los reprendían con un golpe seco. Era una figura de folclor viviente, la niña de la luna, admirada y aislada a partes iguales, una existencia definida por las proyecciones y los miedos de los demás. Cada una de estas interacciones era una pequeña espina en el corazón de Sexto. Le dolía ver cómo su hija era reducida a un amuleto o a un presagio. Su orgullo de padre se rebelaba contra la piedad condescendiente de sus vecinos, pero su dolor era demasiado profundo para convertirlo en ira abierta. En su lugar, se acumulaba en su interior una brasa de resentimiento que ardía lentamente. Y en el fondo de ese resentimiento, sin que él mismo lo admitiera del todo, culpaba a los romanos. No solo por la ocupación de su tierra, sino por algo más personal, una herida más antigua que supuraba en secreto, una tragedia que había redefinido su mundo, y que él asociaba con el estandarte del águila y la arrogancia de sus portadores. Mientras tanto, la tarde de Marco transcurría en la cima de una de las torres de vigilancia de madera que jalonaban la orilla del Danubio. Desde allí, el mundo se reducía a una vasta extensión de llanura y río. Al otro lado, la selva hercínea se extendía como una mancha oscura e impenetrable, una frontera natural que exudaba una amenaza silenciosa. Pasaba horas barriendo el horizonte con la mirada, buscando el brillo de un arma bajo el sol, el humo de una hoguera donde no debería haberla, o el movimiento furtivo de las barcazas de cuero que las tribus marcomanas usaban para sus incursiones. La ansiedad era su compañera constante, un nudo en el estómago que nunca se deshacía del todo, el peso de saber que cientos de vidas dependían de su vigilancia. El fuerte era su verdadero hogar. Olía a disciplina, al sudor del entrenamiento, al metal caliente de la herrería, al guiso insípido pero nutritivo que se cocinaba en grandes calderos comunales. Su única familia era su *contubernium*, los 8 hombres con los que compartía barracón. Con ellos no hablaba de miedos ni de esperanzas, sino que compartía las bromas groseras, las quejas sobre los oficiales y las partidas de dados que ayudaban a matar las largas horas de inactividad. Eran lazos forjados no en el afecto sino en la necesidad y en la certeza de que, cuando llegara la batalla, la vida de cada uno dependería de la del otro. Era una hermandad áspera y sin sentimentalismos, la única clase de intimidad que un hombre como él podía permitirse. La segunda llamada de la *bucina*, al atardecer, señalaba el fin de las labores oficiales. Para Marco, significaba una cena rápida, y si no estaba de guardia, unas horas de tensa relajación. Se sentaba en los escalones del barracón, limpiando su equipo con movimientos metódicos, su mente repasando una y otra vez los puntos débiles de la empalizada, la moral de sus hombres,
Los últimos informes de los exploradores. Nunca desconectaba del todo. El deber era una túnica que no se quitaba ni para dormir. Llevaba el peso del imperio sobre sus hombros, no como un ideal glorioso, sino como una carga pesada y necesaria, una responsabilidad que le había robado la capacidad de imaginar un futuro más allá de aquella frontera. Para Lucia, el anochecer traía consigo una paz que el resto del *Vicus* rara vez conocía. A medida que los ruidos del día se apagaban, el mercado cerraba, las forjas se silenciaban. Su mundo se encogía hasta el círculo de luz y calor de su propio hogar. El sonido dominante ya no era el metal ni las multitudes, sino el crepitar de la leña en el fuego. Su padre, con la voz suavizada por el cansancio y la penumbra, a veces le contaba viejas historias. No eran las leyendas de Rómulo y Remo ni las hazañas de los Césares. Eran los cuentos de los espíritus del río, de los antiguos dioses del bosque que exigían respeto y ofrendas, un universo de creencias que latía justo bajo la fina capa de la civilización romana, tan real para ellos como las murallas del fuerte. Así transcurrían sus vidas, en universos paralelos separados por un muro de piedra y un abismo de experiencias. Mientras Marco Valerio Corvo se erguía en las almenas, su mirada fija en la oscuridad bárbara, contemplando la amenaza tangible del acero y el fuego, Lucia se acurrucaba junto a la hoguera, su realidad definida por el calor en su piel, el olor a humo de pino y la cadencia tranquilizadora de la voz de su padre. Un soldado endurecido por todo lo que había visto, y una muchacha perceptiva por todo lo que no podía ver. Ninguno de los dos podía imaginar que el destino, con su cruel sentido de la simetría, estaba a punto de usar una noche de llamas y cenizas para entrelazar sus existencias para siempre, en un nudo inextricable de honor, culpa y un sacrificio mucho más profundo de lo que nadie llegaría a comprender. Aquella noche sin luna de finales de otoño, el Danubio no fue una frontera, sino una senda helada para la muerte. Un frío antinatural se había apoderado de la llanura panónica, un silencio denso que ni el viento se atrevía a romper. En el fuerte, los centinelas se arrebujaban en sus capas, sus alientos formando nubes fantasmales en la oscuridad, mientras que en el *Vicus*, los últimos fuegos de los hogares se extinguían, sumiendo las chozas de madera y adobe en un sueño profundo y frágil. Nadie oyó las barcazas de cuero deslizarse por las aguas negras del gran río. Nadie sintió las sombras que emergían de la niebla, hombres altos y barbudos con el olor del bosque y el hierro frío pegado a la piel. Eran guerreros marcomanos, silenciosos como espectros, y llevaban en sus manos el fuego y el fin de aquel pequeño mundo. La primera señal no fue un grito de alerta, sino el súbito resplandor anaranjado que devoró la noche. Las antorchas cayeron sobre los techos de paja del mercado y las viviendas más cercanas al río con una precisión letal. El fuego prendió con una voracidad explosiva, un rugido que despertó al *Vicus* no a la conciencia, sino al pánico más absoluto. Los gritos guturales en una lengua ajena se mezclaron con los de terror de mujeres y niños, creando una sinfonía infernal. Las puertas eran derribadas a hachazos, y la violencia se derramaba por las callejuelas como una marea imparable. El orden de Roma, tan meticulosamente impuesto durante el día, se desvaneció en cuestión de segundos, reemplazado por la ley más antigua y brutal. La del depredador y la presa, la del acero contra la carne. En medio de aquel infierno desatado, el optio Marco Valerio Corvo y su unidad, actuaron con la disciplina grabada a fuego en sus almas. Formaron una línea de escudos en la plaza principal, un pequeño islote de orden en un océano de caos, intentando crear un corredor seguro hacia las puertas del fuerte para los civiles que corrían despavoridos. Marco gritaba órdenes, su voz rasgada por el humo y el esfuerzo, empujando a los aterrorizados comerciantes y a sus familias, interponiendo su propio cuerpo entre ellos y las hachas de los incursores. Veía los rostros desfigurados por el miedo, las manos que se aferraban a sus hijos, y por un instante, el hastío de la frontera se transformó en un deber visceral, una furia protectora que le empujaba a resistir, a salvar lo que pudiera de aquella masacre. Fue entonces cuando el destino, con su ironía cruel, le asestó su golpe. Mientras ayudaba a una mujer a levantarse del suelo polvoriento, el techo de la tienda de un mercader de telas, ya consumido por las llamas, cedió con un gemido atronador. Una viga principal, gruesa como el tronco de un árbol joven y envuelta en un sudario de fuego, se desplomó sobre la entrada, bloqueándola por completo y sepultando a Marco en el interior. El impacto lo arrojó al suelo,
y el mundo se convirtió en una oscuridad absoluta, una negrura no por falta de luz, sino por un exceso de humo denso y asfixiante que se colaba por cada resquicio de su armadura, quemándole los pulmones y cegándole los ojos con un dolor insoportable. Para el veterano legionario, la guerra se había reducido a una tumba ardiente. El aire era veneno, cada bocanada un trago de fuego y hollín que le desgarraba la garganta. Sus ojos, acostumbrados a escrutar el horizonte en busca de amenazas, ahora solo lloraban lágrimas inútiles que se evaporaban al instante por el calor. Estaba completamente desorientado. Intentó arrastrarse, pero sus manos solo encontraban escombros candentes y el suelo cubierto de brasas. El guerrero, el hombre de hierro forjado en 1000 batallas, se había convertido en una criatura indefensa. Ahogándose en la oscuridad, su tos un estertor desesperado que apenas lograba salir de su pecho. La muerte, que tantas veces había visto en los rostros de otros, ahora venía a reclamarle con un aliento ardiente. Mientras el caos empujaba a todos a huir del fuego, Lucía fue despertada por una fuerza distinta. El rugido de las llamas no era para ella un sonido que se escuchaba con los oídos, sino una vibración profunda que sentía en sus huesos, una ola de calor que le hablaba a su piel con un lenguaje que entendía a la perfección. Los gritos de pánico no eran un ruido confuso, sino puntos precisos en el mapa sonoro de su mundo. Su padre, Sexto, la agarró del brazo, su voz rota por el miedo, intentando arrastrarla hacia la relativa seguridad del taller de alfarería. «Lucía, por aquí». «Rápido», le gritaba. Pero ella se soltó de su mano con una fuerza inesperada. En aquel infierno que cegaba a todos, ella era la única que en cierto modo podía ver. Se movió con una calma que desafiaba la locura a su alrededor. No necesitaba ver las llamas para saber dónde el fuego era más intenso. El calor en su rostro se lo indicaba. No necesitaba ver los cuerpos caídos para esquivarlos. El silencio repentino en medio del griterío era suficiente. Navegaba por las calles de su infancia, ahora un laberinto de muerte, guiada por una memoria táctil y una percepción sensorial que los videntes habían perdido en medio del terror. Mientras otros corrían a ciegas, tropezando y cayendo, Lucía se movía con propósito, como si siguiera un hilo invisible. No huía del caos. Se adentraba en su corazón, atraída por un sonido particular que había logrado aislar del estruendo general. Era una tos. Una tos seca, áspera y desesperada. El sonido de unos pulmones que luchaban por su última bocanada de aire. Provenía del interior de la tienda del mercader de telas, cuya fachada era ya una pared de fuego y humo negro. Para cualquier otra persona entrar allí habría sido un suicidio, una locura. Para Lucía, era simplemente seguir el único sonido de vida que lograba abrirse paso en medio de la sinfonía de la destrucción. Sin vacilar, con el rostro sereno y los pies descalzos sintiendo el calor creciente del suelo, se deslizó por un hueco entre los escombros humeantes y desapareció en la oscuridad que había engullido al legionario. Dentro, el aire era irrespirable, pero la negrura que había derrotado a Marco era el elemento natural de Lucía. Se detuvo un instante, inmóvil, dejando que sus sentidos se adaptaran. Oyó el débil gemido del hombre a su derecha y sintió el calor metálico que irradiaba su armadura. Se acercó a él, sus dedos rozando el cuero y el metal caliente hasta encontrar su mano. Marco, sintiendo el toque, se sobresaltó, pero entonces una voz tranquila y firme cortó a través de su pánico. «Por aquí», dijo ella, su voz apenas un susurro pero clara como el agua. «Conozco el terreno». La mano de la muchacha, pequeña y cubierta de hollín, se cerró sobre la suya con una fuerza sorprendente y tranquilizadora. Él, el optio de la Legio 14 Gemina, se dejó guiar como un niño. Ella lo puso en pie y tiró de él, moviéndose con una seguridad incomprensible. Le guió a través de un laberinto de estantes caídos y fardos de tela ardiendo, un camino que ella conocía de memoria por sus visitas al mercader. Él sentía el calor lamer su espalda, oía el crujido de la madera a punto de ceder sobre sus cabezas, pero la pequeña mano que le sujetaba era un ancla de certeza en un mundo que se deshacía. Justo cuando salían de nuevo al aire libre, tropezando y cayendo sobre el suelo de la plaza, la estructura entera de la tienda se derrumbó tras ellos en una lluvia de chispas y un estruendo ensordecedor, sellando la tumba de la que acababan de escapar. El amanecer sobre Vicus Aquilae no trajo consigo el alivio de la luz, sino la cruda revelación de la devastación.
Una niebla fría y sucia, mezcla de la bruma del Danubio y el humo de 1000 fuegos extintos, se aferraba a las ruinas como un sudario. El silencio era lo más sobrecogedor. Donde la noche anterior había habido gritos de terror y el estruendo del acero, ahora solo quedaba un vacío sonoro, roto únicamente por el llanto ahogado de algún superviviente o el lúgubre crepitar de las últimas brasas. El olor a ceniza húmeda, a madera carbonizada y a la muerte impregnaba el aire, un perfume fúnebre que se adhería a la garganta y al alma. La pequeña comunidad, tan vibrante y ruidosa apenas unas horas antes, era ahora un esqueleto ennegrecido, un testimonio mudo de la fragilidad de la vida en la frontera del imperio. Fue en medio de esta desolación donde los hombres de la cohorte de Marco lo encontraron. No estaba dando órdenes, ni organizando a los heridos, ni mostrando la impasible fortaleza de un oficial romano. Estaba de rodillas en el centro de la plaza devastada, cubierto de hollín de la cabeza a los pies, su armadura arañada y abollada. Su cuerpo se sacudía con una tos seca que arrancaba el hollín de sus pulmones, y en su mano, sucia y callosa, todavía sostenía la de Lucía. La muchacha estaba a su lado, de pie, inmóvil y silenciosa, con el rostro vuelto hacia el este invisible, como si pudiera sentir el débil calor del sol naciente a través de la densa capa de humo. Era una imagen imposible, el guerrero quebrado y la niña ciega, un islote de quietud en un mar de destrucción, unidos por un contacto que nadie entendía. La llegada del legado, Publio Flavio Crispo, fue como la irrupción de otro mundo. Avanzó a través de las ruinas con el paso firme de la autoridad, flanqueado por sus tribunos y centuriones. Su capa escarlata y su armadura pulida eran una afrenta de orden y limpieza en medio de tanto caos y suciedad. Sus ojos grises, agudos y pragmáticos, barrieron la escena con una rapidez calculadora, evaluando las pérdidas, la moral de los hombres, la magnitud del desastre. Era un aristócrata, un hombre para quien la guerra era una extensión de la política y el sufrimiento, una variable en una ecuación mucho más grande. Se detuvo a unos pasos de Marco. Su mera presencia era una pregunta silenciosa, una exigencia de explicaciones. La disciplina militar, incluso entre las cenizas, debía ser restaurada. Pero Marco Valerio Corvo no se levantó para saludar a su superior. No se cuadró, ni ofreció un informe. Lentamente, con un esfuerzo que parecía más espiritual que físico, soltó la mano de Lucía, se giró hacia ella, que permanecía impasible en su mundo sin luz, y con un gesto que desafiaba toda jerarquía y todo protocolo militar, hincó de nuevo la rodilla en tierra. Esta vez no era por el agotamiento o el shock. Era un acto deliberado, consciente. Inclinó su cabeza, la del veterano curtido, la del optio de la Legio XIV Gémina, ante la muchacha plebeya, descalza y ciega. Fue un instante de silencio absoluto, un gesto de honor personal tan puro y tan inesperado que el propio aire pareció contener la respiración, suspendido entre el horror de la noche y la incredulidad de la mañana. El efecto fue inmediato y profundo. Uno a uno, los 60 legionarios supervivientes de su cohorte, hombres que habían seguido a Marco a través del infierno, comprendieron. No necesitaron una orden. Vieron la verdad en el gesto de su comandante, una verdad más allá de la disciplina y el deber. El sonido sordo de las rodilleras metálicas golpeando el suelo cubierto de hollín, se extendió por la plaza. 60 hombres, endurecidos por la brutalidad de la frontera, bajaron sus escudos marcados por la batalla y se arrodillaron. Inclinaron sus cabezas en una réplica silenciosa y disciplinada del gesto de su optio. No era una oración a los dioses, ni una súplica al legado. Era el pago de una deuda de honor, una reverencia colectiva a un acto de valor que sus mentes de soldados apenas podían procesar. Publio Flavio Crispo observó la escena sin mover un músculo de su rostro patricio. Otro comandante podría haber visto insubordinación, una peligrosa ruptura de la disciplina. Pero Crispo era un hombre inteligente. Vio más allá. Comprendió el poder de aquel momento, el nacimiento de una leyenda. Sabía que castigar aquel acto sería una estupidez, rompería la moral de sus mejores hombres. En cambio, vio su utilidad. Aquella historia de la salvadora ciega de Vicus Aquilae se extendería por la frontera, un cuento de valor improbable y favor divino que fortalecería el espíritu de las tropas. Con un gesto casi imperceptible de la cabeza, dio su aprobación silenciosa. El pragmatismo de Roma había visto el valor de un milagro, y había decidido adoptarlo como propio, convirtiendo un acto de gratitud personal en una herramienta para el imperio.
Para los supervivientes civiles de origen romano, los comerciantes y las familias de los funcionarios, la escena fue una confirmación divina. Sus dioses no los habían abandonado. En su desesperación, necesitaban un milagro, y allí lo tenían. La niña ciega no era simplemente una niña. Era un instrumento de la diosa Fortuna, o quizás de una Genius Loci asterisco, un espíritu guardián local que había intervenido para salvar a uno de los defensores de Roma. Las mujeres lloraban y murmuraban plegarias, viendo en Lucía un signo de esperanza entre las ruinas. Su figura, antes objeto de una mezcla de piedad y superstición, se elevó a la categoría de símbolo sagrado. La historia de su valentía se convirtió en un bálsamo para sus heridas, una forma de dar sentido al horror sin sentido que acababan de vivir. Sin embargo, entre los lugareños de raíces celtas e ilirias, la reacción fue mucho más compleja y sombría. Ellos también vieron el poder de los dioses en lo ocurrido, pero no de los dioses romanos. Para ellos, eran las antiguas deidades del bosque y del río las que habían protegido a la muchacha. Pero este tipo de poder no era benévolo ni sencillo. Era caprichoso, peligroso y exigía un precio. El asombro inicial dio paso rápidamente a una corriente subterránea de miedo. ¿Por qué ella? ¿Por qué una niña ciega había podido caminar a través del fuego como si fuera un campo de flores? La lógica de su mundo, una lógica tejida de presagios y pactos con fuerzas invisibles, no encontraba una respuesta tranquilizadora. La reverencia de los legionarios no la honraba a sus ojos, la marcaba como algo antinatural. Sexto, el padre de Lucía, observaba todo desde el umbral de su taller milagrosamente intacto, con el corazón dividido entre un orgullo feroz y un terror paralizante. Ver a aquellos soldados, símbolos de la ocupación que tanto resentía, arrodillados ante su hija, le llenó de una extraña y amarga satisfacción. Pero conocía a su gente. Conocía las miradas de soslayo, los susurros que ya comenzaban a serpentear entre los grupos de supervivientes. Entendió de inmediato que aquel honor que los romanos le otorgaban era una corona de espinas. La estaban elevando a un pedestal tan alto que la aislaba de su propio pueblo, convirtiéndola en un ídolo ajeno, en un presagio viviente. El gesto que la salvaba de la oscuridad del anonimato, la condenaba a una soledad mucho más profunda y peligrosa. La sospecha, como una mala hierba, no tardó en echar raíces en la tierra fértil del miedo y el dolor. La pregunta, ¿cómo lo hizo?, se transformó en una acusación susurrada. No pudo hacerlo sola. La lógica cruel de los desesperados encontró un chivo expiatorio. Si el fuego no la había tocado, si había navegado el infierno con tal precisión, era porque el camino había sido despejado para ella. Y solo los atacantes, los guerreros marcomanos, podrían haber hecho eso. La idea, venenosa y terrible, comenzó a tomar forma. Sexto, el alfarero solitario y resentido, debía tener un pacto con los bárbaros. Había traicionado al Vicus a cambio de la vida de su hija. Su honor, y el de Lucia, se convirtieron de repente en algo frágil, manchado por la sombra de la traición. El ambiente en Vicus Aquilae se transformó. Los trabajos de reconstrucción comenzaron bajo la estricta supervisión de los ingenieros de la legión. Pero el espíritu de comunidad estaba roto. El silencio que siguió a la masacre no se llenó con solidaridad, sino con una tensión sorda y recelosa. Las miradas que antes eran de piedad hacia Lucía, ahora eran de desconfianza. Los vecinos que antes compartían un trozo de pan con Sexto, ahora cruzaban la calle para evitarlo. El humo físico se había disipado, pero una niebla de paranoia y acusaciones no dichas lo había reemplazado. Una atmósfera más asfixiante y fría que la del propio invierno panónico. El trauma compartido no los había unido, los había fracturado en facciones de miedo y resentimiento. Marco Valerio Corvo sintió este cambio de inmediato. La deuda que sentía hacia Lucia era ahora una responsabilidad abrumadora. El gesto de honor que había realizado con tanta sinceridad, se había convertido, irónicamente, en la fuente del peligro que ahora la acechaba. Veía las miradas, oía los fragmentos de conversaciones que se acallaban a su paso. Comprendió que al elevarla, la había expuesto. Su condición de héroe romano la convertía en una extraña entre los suyos. El peso de su supervivencia se hizo aún más pesado. Ya no era solo una cuestión de vida o muerte, sino de las consecuencias imprevistas y terribles de la gratitud. El hombre que había vivido por el orden y la disciplina se encontraba ahora en el centro de un torbellino de emociones y sospechas que no sabía cómo controlar.
La investigación oficial del legado, aunque puramente militar y rutinaria, echó más leña al fuego. Los centuriones interrogaron a los supervivientes, buscando cualquier indicio de un infiltrado, cualquier señal de que el ataque había sido facilitado desde dentro. Cada pregunta sobre movimientos extraños en los días previos, sobre conversaciones sospechosas, parecía apuntar indirectamente a Sexto. El alfarero, con su conocido resentimiento hacia Roma, se convirtió en el principal sospechoso no oficial. No había pruebas, solo el veneno de la insinuación. Se encontró atrapado en una red invisible, condenado por la supervivencia milagrosa de su propia hija, y por un honor que nunca había pedido. De este modo, el honor de Lucia se convirtió en su jaula. Era la salvadora ciega, una leyenda para los romanos, un ser tocado por los dioses para los lugareños, pero ya no era simplemente Lucia. La gente se acercaba a ella, pero no para hablarle, sino para tocar el borde de su túnica con una mezcla de reverencia y temor, como si fuera una reliquia. El honor que le habían otorgado los legionarios era un regalo romano, un concepto ajeno que la separaba de las raíces de su propia gente. Estaba más aislada que nunca, no por su ceguera, sino por la luz cegadora que otros proyectaban sobre ella, una luz que le impedía ser vista como la joven que realmente era, atrapada en el centro de una tormenta que no había creado. Así se estableció una nueva y terrible normalidad en las cenizas de Vicus Aquilae. Las murallas fueron reconstruidas más altas, las defensas reforzadas, pero las cicatrices más profundas no estaban en la madera ni en la piedra, sino en el corazón de la comunidad. El acto de reverencia, nacido de un momento de pura gratitud, había proyectado una sombra larga y oscura. En lugar de cerrar una herida, había abierto otra, más sutil y quizás más dolorosa. El vacío dejado por el fuego y la muerte, se había llenado no de esperanza, sino de un silencio tenso, de un honor disputado, y de la trágica certeza de que a veces, los gestos más nobles pueden tener las consecuencias más crueles e inesperadas. El tiempo, ese escultador implacable, comenzó su lenta e inexorable labor sobre las cenizas de Vicus Aquilae. El primer invierno tras la incursión fue brutal, un castigo de hielo y viento que azotó las ruinas y los refugios improvisados. Pero con la primavera llegó la obstinada voluntad de Roma. Los ingenieros de la legión, con su eficiencia fría y metódica, dirigieron la reconstrucción. Se levantaron nuevas empalizadas, más altas y robustas. Las casas se reconstruyeron con más piedra y menos paja, como si la propia arquitectura intentara olvidar la fragilidad de la madera. El asterisco Vicus asterisco recuperó su forma pero no su alma. Las nuevas paredes no podían contener los fantasmas de la noche del fuego, y las cicatrices más profundas no estaban en la tierra, sino en el silencio que ahora reinaba entre los vecinos, un abismo de desconfianza que ni la argamasa romana podía rellenar. La historia de la salvadora ciega se desprendió de la cruda realidad del suceso para convertirse en leyenda. Ya no era un recuerdo vívido y doloroso, sino un cuento que se narraba junto al fuego en las noches de invierno, una pieza del folclore local. Para los romanos y sus descendientes, era la prueba del favor de los dioses, un milagro que demostraba la resiliencia del espíritu del imperio incluso en sus fronteras más salvajes. Para los lugareños, la historia adoptó matices más oscuros y antiguos. Hablaban en susurros de un pacto con los espíritus del Danubio, de un poder antiguo que había protegido a una de los suyos. Lucia, la joven de carne y hueso, se fue desvaneciendo lentamente, eclipsada por el ídolo que habían creado en su lugar, una figura intocable y solitaria. Marco Valerio Corvo no fue ajeno a esta transformación. El fuego de aquella noche no solo había quemado madera y paja, sino que había consumido al Optio que una vez fue, dejando en su lugar a un hombre distinto, marcado por una deuda que sentía en lo más profundo de su ser. Un año después de la incursión, solicitó la asterisco honesta misio asterisco, la baja honorable tras 20 años de servicio. Sus superiores, recordando su historial y el papel central que jugó en la defensa del asterisco Vicus asterisco, se la concedieron sin objeciones. Sus compañeros de armas esperaban que tomara su paga de licenciamiento y regresara a su Hispania natal, pero Marco no se marchó. El asterisco limes asterisco del Danubio había dejado de ser una frontera geográfica, se había convertido en el límite de su propia alma, y no podía abandonarlo. Con el dinero recibido, el veterano compró una pequeña parcela de tierra, apenas un huerto y un cobertizo, colindante con la alfarería de Sexto. Se despojó de la cota de malla y el casco,
y vistió la túnica simple de un colono. Su presencia en el *Vicus* cambió de naturaleza. Ya no era el soldado que imponía el orden con la autoridad de su cargo, sino un vecino silencioso y observador. Para los habitantes del pueblo, su decisión era un misterio inescrutable. ¿Por qué un veterano condecorado elegiría pasar el resto de sus días en aquel puesto fronterizo olvidado, junto a la familia de la niña que lo salvó? Su presencia constante se convirtió en parte del paisaje, un centinela sin uniforme cuyo puesto de guardia era ahora el umbral de una modesta casa de alfarero. Su vida se convirtió en un ritual de servicio silencioso. Nunca hablaron de la noche del fuego, ni de la deuda, ni de la reverencia de 60 legionarios. Las palabras habrían profanado la santidad de aquel recuerdo. En su lugar, Marco hablaba con sus actos. Era él quien reparaba el tejado de la alfarería antes de que llegaran las lluvias de otoño, quien se aseguraba de que la pila de leña nunca estuviera vacía durante los crudos inviernos, quien dejaba discretamente una cesta con pescado del río, o algunas verduras de su huerto en la puerta. Se convirtió en un guardián no oficial, una presencia protectora y muda que se interponía entre la frágil familia y las persistentes miradas de recelo de la comunidad. Era una penitencia, aunque él mismo no supiera la verdadera profundidad del pecado por el que la cumplía. Mientras tanto, Lucia floreció en el extraño santuario de silencio que Marco había construido a su alrededor. Los 5 años que pasaron, la transformaron de una muchacha de 16 años en una joven mujer de 21. Su belleza era serena y melancólica, y se movía por el taller de su padre con una gracia que ya no sorprendía a nadie. El vínculo que la unía a Marco era de una intimidad que trascendía cualquier definición convencional. No era amor romántico ni gratitud filial, sino un profundo conocimiento mutuo forjado en un instante de gracia imposible. Ella sentía su presencia constante no como una vigilancia, sino como un ancla, la certeza de una roca firme en un mundo que para ella siempre había sido fluido e incierto. Él era el eco silencioso del honor que la había definido. Sexto envejecía. El fuego de su resentimiento hacia Roma, que había ardido con tanta furia, se fue consumiendo lentamente hasta convertirse en brasas humeantes. Cada día, desde su torno de alfarero, veía a aquel soldado romano, el rostro de la ocupación que tanto había odiado, dedicar su vida a la protección de su hija. Veía la devoción inquebrantable en cada gesto, en cada tabla reparada, en cada leño apilado. El odio es un veneno que necesita alimentarse, y la silenciosa penitencia de Marco lo dejaba sin sustento. El anciano alfarero se encontró atrapado en una paradoja emocional. El hombre que representaba su mayor dolor, se había convertido en el pilar que sostenía lo único que le quedaba en el mundo. Y este conflicto interior fue carcomiendo su alma, erosionando su ira hasta dejar al descubierto la roca desnuda de una verdad mucho más antigua. Con el paso de los años, y gracias a la presencia constante y honorable de Marco, la sospecha de la comunidad hacia Sexto y Lucia también se erosionó. Los susurros no desaparecieron por completo, pero perdieron su veneno, y se convirtieron en parte del murmullo indiferente de la vida cotidiana. La familia seguía viviendo en un cierto aislamiento, pero ya no era un aislamiento hostil. La gente los dejaba en paz, aceptando su extraña configuración familiar como una de las muchas rarezas de la vida en la frontera. La figura de Marco el veterano estoico, actuaba como un escudo invisible. Su inquebrantable lealtad hacia ellos se convirtió en una verdad tan sólida y tangible como las nuevas murallas del fuerte, y nadie se atrevía a cuestionarla abiertamente. La vida en la pequeña alfarería se asentó en una rutina de silencios compartidos. El rítmico giro del torno de Sexto, el suave golpeteo de las manos de Lucia al amasar la arcilla y el sonido sordo y constante del hacha de Marco partiendo leña en el patio contiguo. Eran 3 soledades que habían aprendido a orbitar una alrededor de la otra, creando una frágil galaxia de paz. No necesitaban hablar del pasado, porque el pasado vivía con ellos, en el aire que respiraban. El honor nacido de las llamas se había convertido en los cimientos de su hogar, un honor pesado y silencioso que los unía con lazos más fuertes que la sangre, pero también más complejos y cargados de un dolor latente que ninguno de los 3 se atrevía a nombrar. Así pasaron 5 años. Las guerras marcomanas continuaban rugiendo en la distancia, una tormenta lejana cuyas noticias llegaban con los nuevos reclutas y las caravanas de suministros. Pero en Vicus Aquilae, el tiempo parecía haberse ralentizado, detenido en un largo y melancólico atardecer. El imperio seguía su marcha inexorable,
conquistando y pacificando, pero en aquel pequeño rincón del mundo, la historia se había reducido a la escala de 3 vidas entrelazadas por el fuego, la culpa y un acto de reverencia. La leyenda se había convertido en rutina, y la cicatriz, en hogar. Era una paz precaria, construida sobre un secreto que yacía latente, esperando el momento justo para salir a la luz, y redefinir el significado de todo lo que había sucedido. Fue en el 5.º otoño después del incendio, cuando las hojas de los álamos del Danubio se teñían de un color ocre y moribundo, que la vida de Sexto comenzó a apagarse. El viejo alfarero, cuya espalda se había curvado sobre el torno como una rama vieja, ya no encontraba fuerzas para levantarse de su jergón. El taller, por primera vez en décadas, quedó en silencio. El aire, normalmente impregnado del olor a tierra húmeda y a humo de cocción, adquirió una quietud pesada, un aroma a enfermedad y a paja vieja. Lucía se sentaba a su lado durante horas, sus dedos trazando los patrones de las mantas, su agudo oído pendiente de cada respiración trabajosa de su padre. Marco, desde el umbral, observaba en silencio, su presencia una sombra protectora e impotente. La paz que habían construido con tanto cuidado durante 5 años, parecía ahora tan frágil como una vasija sin cocer, a punto de resquebrajarse con el más mínimo temblor. Una tarde, mientras el sol poniente derramaba una luz anaranjada y melancólica a través de la única ventana, Sexto pareció reunir una última reserva de fuerza. Sus ojos, hundidos en su rostro demacrado, buscaron a Marco. Su voz, cuando habló, fue un susurro seco, como el roce de hojas muertas. Valerio, llamó, y el nombre sonó extrañamente formal en la quietud de la habitación. Luego se volvió hacia su hija, y una sombra de su antigua ternura suavizó sus rasgos. Lucia, hija mía, déjanos solos un momento, por favor. Ella vaciló, su rostro una máscara de confusión y preocupación, pero la autoridad en la voz de su padre era innegable. Se levantó en silencio y salió al patio, su ausencia dejando un vacío que fue inmediatamente llenado por la tensión de lo que estaba por venir. El aire se espesó, cargado con el peso de 5 años de palabras no dichas. Marco se acercó al lecho, su corazón latiendo con una premonición sorda. Sexto lo observó fijamente, y en sus ojos ya no había gratitud, ni la resignación de los últimos años, sino el brillo febril de una brasa que se había negado a extinguirse. «Te he odiado, Valerio», susurró el anciano, y las palabras cayeron en la habitación con la fuerza de una piedra. «Te he odiado desde el primer día que pusiste un pie en esta tierra, y te odié aún más la mañana en que te arrodillaste ante mi hija». Marco se quedó paralizado, el aliento atrapado en su pecho. El veterano, que había enfrentado hachas marcomanas y la furia de los elementos, se sintió desarmado por la confesión de aquel hombre moribundo. Buscó en su memoria algún agravio, alguna ofensa olvidada, pero no encontró nada que pudiera justificar aquel veneno destilado durante tantos años de convivencia silenciosa. «No lo recuerdas», continuó Sexto, su voz ganando una fuerza espectral, alimentada por el rencor. «Fue hace 16 años, 11 antes del incendio. Una fiebre se extendió por el asterisco Vicus asterisco, una fiebre de pulmón, que ahogaba a la gente en su propia cama». Sus palabras pintaron una imagen vívida y terrible. El miedo reptando por las calles, las puertas marcadas con cal, el sonido constante de la tos y el llanto ahogado. Habló de su esposa, Elara, luchando por cada bocanada de aire, y de la pequeña Lucía, de apenas 5 años, ardiendo en su cuna. Habló del sanador local, un viejo ilirio que poseía un raro remedio herbal, una mezcla de raíz de genciana y corteza de sauce, la única esperanza en un mar de desesperación. Era un recuerdo tan nítido que parecía haber ocurrido el día anterior. La voz de Sexto se quebró, no por la debilidad, sino por una ira antigua. Pero entonces llegó la legión. Vuestro legado decretó una cuarentena estricta para proteger a las tropas. Una orden lógica, supongo. Las vidas de los soldados de Roma siempre han valido más que las nuestras. Describió con un detalle escalofriante la llegada de una patrulla al asterisco Vicus asterisco, su avance metódico, su eficiencia impersonal mientras confiscaban todos los suministros médicos, todas las hierbas, todos los remedios. No lo hicieron con malicia, sino con la fría indiferencia de quien cumple una orden. Vaciaron el dispensario del sanador, llevándose la única posibilidad de salvación para los enfermos, sellando el destino de muchos con un simple acto de disciplina militar. Para el imperio era una medida sanitaria.
para el pueblo, una sentencia de muerte. Y entonces, el golpe final, la revelación que reconfiguró el universo de Marco. Uno de aquellos soldados eras tú, Valerio, dijo Sexto, sus ojos clavados en los del veterano. Eras más joven. No tenías esta cicatriz en la ceja, pero eras tú. Recuerdo tu rostro impasible mientras recogías las últimas bolsas de hierbas. Recuerdo el estandarte del águila de la 14 gemina en tu escudo. Lo recuerdo todo. La mente de Marco se rebeló, buscando negar la acusación, pero un fragmento de memoria, borroso y sin importancia hasta ese momento, emergió de las profundidades. Una patrulla rutinaria, una orden de confiscación, el olor a hierbas secas en una choza oscura. Un día más en la vida de un legionario, un acto sin rostro entre miles, pero que había sido el epicentro de la tragedia de aquel hombre. Mielara murió 2 días después, continuó Sexto, su voz ahora vacía de toda emoción, un simple recuento de pérdidas. Y Lucía, sin el remedio, la fiebre ardió sin control. Sobrevivió, sí. Pero cuando el fuego de su cuerpo finalmente se apagó, se había llevado la luz de sus ojos para siempre. La confesión no era una acusación sino una declaración de hechos, una verdad tan dura y desnuda como la piedra. Marco sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El honor que había definido su vida, el acto de valentía que lo había salvado, todo se desmoronaba. No había sido salvado por una extraña, por una civil inocente. Había sido salvado por la víctima directa y olvidada de su propio deber, de la insensible maquinaria del imperio que él había servido con tanto orgullo. El viejo alfarero tosió, un estertor seco que sacudió su frágil cuerpo. Cuando te vi en la plaza, arrodillado ante ella, no vi un milagro. Vi a los dioses reírse de mí. Vi su cruel sentido de la simetría. El mismo hombre que le había quitado la luz, ahora se arrodillaba ante ella porque ella había caminado en la oscuridad para salvarlo. La ironía era tan profunda, tan amarga, que había envenenado su alma durante 5 años. El gesto de honor de 60 legionarios no había sido una bendición, sino una burla cósmica, un eco retorcido de una injusticia pasada. La leyenda de la salvadora ciega se convirtió en ese instante en una tragedia de proporciones insondables, un nudo de deuda y culpa que nadie había comprendido. ¿Por qué no hablaste?, susurró Marco, su voz rota. Sexto lo miró una última vez, y la ira en sus ojos se había disuelto, dejando solo un inmenso cansancio. Porque cada día, durante 5 años, te vi. Vi cómo reparabas mi techo. Vi cómo partías mi leña. Te vi velar por ella con una devoción que ningún padre podría pedir. Estabas pagando una deuda que ni siquiera sabías que tenías. ¿Cómo podía odiar a un hombre que realizaba una penitencia tan pura, tan inconsciente? Tu honor me desarmó. Fueron sus últimas palabras. Con un suspiro final, como si soltara el último aliento de odio que le quedaba, Sexto murió. Dejó a Marco en una habitación silenciosa, con un cuerpo sin vida y una verdad que pesaba más que cualquier armadura. Marco Valerio Corvo se quedó inmóvil durante un tiempo que no pudo medir, perdido en el silencio abrumador de la alfarería. El heroico acto que había dado un nuevo propósito a su vida, que lo había anclado a aquella tierra, se había revelado como una trágica farsa. Su devoción no había sido un acto de gratitud sino una expiación ciega. El honor que le otorgó a Lucia, la reverencia de sus hombres, ya no era un tributo a su valentía, sino el reconocimiento involuntario de una deuda impagable. Era la expiación colectiva de un imperio que tomaba sin preguntar, que dejaba cicatrices invisibles en las vidas de la gente común. El peso de la historia, no de las grandes batallas, sino de los pequeños y crueles actos del día a día, se derrumbó sobre él, aplastándolo. La ceniza del fuego y la ceniza de la fiebre se habían mezclado, y su honor estaba enterrado bajo ambas. Cuando Lucía regresó a la habitación, atraída por el repentino y absoluto silencio, encontró a Marco Valerio Corvo de pie junto al lecho, inmóvil como una estatua tallada en la penumbra. No lloraba. Su rostro, una máscara de granito surcada por el tiempo y el polvo, estaba desprovisto de toda expresión, pero Lucía no necesitaba ver para sentir la devastación. El aire a su alrededor había cambiado. La sólida y tranquila presencia que había sido su ancla durante 5 años, se había desmoronado, dejando en su lugar un vacío helado, una ausencia tan profunda que era casi un sonido. Él no se giró para mirarla, no podía. Porque por primera vez,
Al pensar en ella, no veía a la valiente muchacha que caminó a través del fuego, sino a la niña de 5 años ardiendo en su cuna, a la víctima olvidada de un acto de deber impersonal. Fue él quien, esa misma noche, cavó la tumba de Sexto, en la tierra fría de la llanura panónica, un acto solitario bajo un cielo sin estrellas, enterrando no solo a un padre, sino también la simple y honorable verdad que había dado sentido a su vida. La vida en la pequeña alfarería continuó, pero su alma había sido arrancada. La rutina de Marco se mantuvo inalterada en su superficie, pero su propósito se había podrido desde dentro. Cada leño que partía, cada cubo de agua que acarreaba, cada reparación silenciosa en el taller ya no era un acto de gratitud, sino un golpe de martillo en el yunque de su culpa. Su servicio se había convertido en una penitencia consciente, un castigo autoimpuesto por un crimen que solo él conocía. Y Lucía, con su percepción agudizada por la oscuridad, sintió el cambio. No entendía la razón, pero percibía la nueva pesadez en los pasos de Marco, la nota de una tristeza insondable en su silencio. El vínculo entre ellos, antes una corriente clara de honor compartido, se había enturbiado, cargado con el sedimento de una tragedia que él nunca podría nombrar, y ella nunca podría conocer. Vivían juntos, dos soledades orbitando un secreto invisible, unidos por los ecos de un fuego y una fiebre. Con el paso de los años, la leyenda de la Salvadora ciega, y su fiel guardián romano, se arraigó en la memoria de Vicus Aquilae. Se convirtió en una historia reconfortante, un testamento de virtud y honor en un mundo brutal. Los colonos y los veteranos señalaban al viejo Marco, encorvado sobre su huerto, y veían el ideal romano encarnado, la *gravitas* de un hombre que cumple su palabra, la lealtad que trasciende la sangre y el deber. Veían una historia simple y noble, un cuento de gratitud que había florecido en las cenizas. Esta percepción pública, tan pura y heroica, se convirtió en la tortura privada de Marco. Estaba atrapado en la hermosa mentira que su propio honor había creado. Cada gesto de respeto de sus vecinos era una vuelta más del cuchillo en su alma, recordándole la terrible ironía de su existencia. Era un santo venerado por un milagro cuya verdadera y trágica naturaleza lo convertía, a sus propios ojos, en un pecador. El tiempo siguió su curso implacable, las estaciones pasaron sobre la llanura panónica, tiñendo el Danubio de plata en invierno y de oro en verano. Marco envejeció, su espalda doblegada no solo por los años, sino por el peso de una verdad que nunca compartió. Lucia se convirtió en una mujer serena, su rostro marcado por una melancolía que los demás atribuían a su ceguera, pero que en realidad era el reflejo de la atmósfera de tristeza que emanaba de su guardián. El taller de alfarería se mantuvo, un remanso de silencio en un mundo que seguía girando. Cada año, en el aniversario de la muerte de Sexto, repetían un ritual mudo. Caminaban juntos hasta la pequeña tumba sin nombre, marcada solo por una piedra lisa que el propio Marco había arrastrado desde el río. Él se arrodillaba para arrancar las malas hierbas, y ella permanecía de pie a su lado, con el rostro vuelto hacia el sonido del viento entre los árboles, escuchando el lenguaje de un pasado que solo sentía a medias. En uno de esos aniversarios, cuando el pelo de Marco era ya del color de la ceniza, y sus manos temblaban por la edad, ocurrió el gesto final. Mientras él limpiaba la tierra alrededor de la lápida con movimientos lentos y dolorosos, Lucía se agachó. No podía ver la tumba, pero conocía su lugar exacto por la textura del suelo y la proximidad del calor del cuerpo del anciano. En sus manos sostenía una pequeña figura de arcilla que había moldeado esa mañana, un pájaro con las alas extendidas, imperfecto y frágil. Con una delicadeza infinita, su mano buscó la de Marco y, guiada por su tacto, colocó el pájaro de arcilla sobre la fría superficie de la piedra. No era un acto de perdón, pues no sabía que había algo que perdonar. Era un gesto de continuidad, de vida, de un amor que trascendía la memoria. Marco observó la pequeña ofrenda, y por primera vez en décadas, una lágrima solitaria surcó su rostro arrugado. Aceptó aquella absolución inconsciente, el honor final de una vida construida sobre una deuda impagable, un secreto que, como el pájaro de arcilla, se desharía con las lluvias del tiempo, sin dejar más rastro que el peso invisible en el corazón de un imperio.